Buenos días, mis apreciados. En esta mañana vamos a comenzar un tópico nuevo en todo este proceso que estamos hablando de las causas del por qué una persona se enferma. La mayoría de las veces, después de haber tenido una relación con alguien de diálogo o alguna discusión o alguna dificultad, pues generalmente una de las dos partes termina muy afectada y esa afectación emocional va a generar que tanto mi vida espiritual, mi vida moral, mi vida social, mi vida familiar, mi vida comunitaria se afecte y me va a llevar con el tiempo a desarrollar una enfermedad psicoemocional y luego somatizarla. Hoy vamos a mirar cómo prevenir, cómo evitar que emocionalmente nos alteremos para evitar una enfermedad psicoemocional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, queremos tu bendición, queremos tu compañía, queremos que al abrir tu palabra tú nos guíes, queremos aprender a cuidar nuestra parte emocional. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero inicialmente compartir con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Romanos. Inicialmente vamos a leer el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 14 del libro de Romanos. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando el Señor dice a través del apóstol San Pablo, recibid, lo está haciendo de una manera imperativa. Debo asociarme, debo recibir, debo acercarme al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir, sino para que haya un buen diálogo asertivo. Entonces, en este primer texto, vamos a fundamentar un poquito con el libro de Ministerio de Curación. En el libro Ministerio de Curación, en el capítulo 41, titulado En el trato con los demás, página 347, dice lo siguiente. Repito, capítulo 41 de Ministerio de Curación, titulado En el trato con los demás, en la página 347, dice lo siguiente. Toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia, la simpatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Entonces vamos a hablar dos detalles ahí, a explicar dos detalles para fundamentar este primer tópico acerca de cómo voy a tratar a mi semejante. ¿Cómo voy a permitir ser tratado de mi semejante para que emocionalmente no me afecte y con el tiempo no se genere una enfermedad psicosomática donde se pueda somatizar en alguna parte del cuerpo y llegue a alguna enfermedad? Entonces, repito, estoy leyendo del capítulo 41 de Ministerio de Curación, el primer párrafo del capítulo titulado En el trato con los demás. Dice así: toda asociación, es decir, yo me voy a asociar con una persona, llámese un familiar, llámese un hermano de la comunidad espiritual donde yo asisto, llámese un vecino del barrio, de la comunidad donde yo me muevo, llámese un compañero de la universidad, del colegio, del trabajo. Entonces me da unas pautas.
Si yo quiero asociarme con él para hacer algo, entonces hay tres elementos que yo debo tener para nunca tener problemas con él y que esos problemas ni me afecten a mí ni lo afecten a él. Entonces, voy a asociarme con esa persona por alguna circunstancia. La recomendación de Dios es que yo debo tener tres cosas. Número uno, dominio propio. Voy a asociarme con alguien, debo tener dominio propio. Debo tener tolerancia, ser tolerante. Y más si no estamos de acuerdo en alguna situación. Y debo tener simpatía. Hoy la psicología clínica pues no le llama simpatía, sino empatía. Pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo. Entonces, ¿por qué debo tener dominio propio, tolerancia y empatía o simpatía cuando me voy a asociar con una persona? Por tres razones. La primera, porque la disposición de esa persona con la cual me voy a asociar, su disposición, sus hábitos y su educación son muy diferentes a los míos. Es decir, esa persona fue educada en un ambiente con unas normas, con unos principios diferentes a los míos. Mi educación difiere mucho de la de ella o viceversa. La disposición que yo tengo hacia las cosas, hacia el servicio, hacia la mayordomía, es diferente de la otra persona. Y mis hábitos. Entonces, cuando yo me voy a asociar con una persona, debo tener dominio propio, tolerancia, simpatía o empatía. ¿Por qué? Porque los hábitos de esa persona con la cual me voy a asociar, su educación y la disposición que él tiene son totalmente diferentes a los que yo tengo. Yo recuerdo una anécdota pequeña cuando abrimos el restaurante de Chía. Llegó una dama indígena joven y no tenía aquí en Cundinamarca donde quedarse y menos en Chía. Pero la casa que habíamos tomado ahí en Chía era una casa grande y tenía dos habitaciones que nos sobraban y estaban disponibles. Yo estaba haciendo una sociedad con dos damas muy bien educadas, profesionales. Le comenté la necesidad de darle hospedaje a esta chica que iba a laborar con nosotros y lastimosamente se opusieron. Y sacaron muchas cosas del por qué esa dama no podía quedarse en el restaurante. Eso empezó a generar una ruptura porque mis principios, mi educación, mis hábitos, mi formación me decía que yo debía darle esa oportunidad de quedarse allí porque no tenía dónde. Es muy importante que cuando nos vayamos a asociar con alguien para hacer un negocio, para generar un emprendimiento, para hacer una actividad cualquiera que sea, tengamos estos principios que Ellen White nos enseña. Voy a ser reiterativo. Yo quiero asociarme con alguien para hacer una obra de servicio a la comunidad, para tomar un emprendimiento, para generar cualquier situación. Yo debo tener dominio propio, tolerancia y simpatía o empatía. ¿Por qué debo tener esos tres principios en mi vida? Porque la educación, la disposición y los hábitos de la persona con la cual me voy a asociar difieren mucho de los míos. Y eso va a generar roces, eso va a generar problemas, eso va a generar discusión. Y por eso quiero reiterar lo que dice aquí Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si yo no tengo dominio propio, tolerancia y simpatía,
fácilmente voy a discutir con él, fácilmente voy a contender con él, fácilmente no vamos a poder desarrollar ese emprendimiento. Pero hay otras razones más que dicen aquí el Ministerio de Curación en este primer párrafo. Voy a comenzarlo a leer de nuevo para hacer énfasis en los otros dos elementos que aparecen ahí, del por qué tengo que tener estos valores que estamos hablando. Recuerden, estoy leyendo el capítulo 41 de Ministerio de Curación. El capítulo titula En el trato con los demás. Estoy leyendo el primer párrafo. Toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia y la simpatía o empatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos, educación, que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle, ni siquiera en los gemelos ni en los mellizos. Comparten mucho de su epigenética, de su ADN, pero son diferentes. Físicamente, en su fenotipo, en su biotipo pueden ser idénticos, pero internamente algo los diferencia. Y por eso las madres lo reconocen, y el padre lo reconoce, y los hermanos reconocen cuando estos gemelos, el uno se diferencia del otro, y es su temperamento, su carácter, su disposición, sus hábitos, toda esa estructura interna de la cual vamos a hablar, que si no la tenemos en cuenta, nos va a generar muchos problemas con nuestro semejante, llámese un familiar, un amigo, alguien cercano a nosotros. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo. No hay dos personas cuya experiencia sean iguales en todo detalle. Las pruebas de uno no son las mismas del otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles son para el otro en extremo difíciles y le dejan perplejo. Ya cuando se entra en la práctica, ahí uno empieza a ver las grandes diferencias. Y si no sabemos manejar esas grandes diferencias, nos van a alejar, nos van a separar, porque esas diferencias van a generar muchas dificultades en la comunicación. Ya la comunicación no va a ser asertiva. Pero mire también lo que la inspiración nos dice. Muy importante. Voy a empezar a leer el segundo párrafo. Tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo, al asociarse con su prójimo, al vincularse con su prójimo, al lanzar un juicio contra su prójimo. Es muy importante que seamos muy cautelosos en eso. Vuelvo y repito. Estoy leyendo el segundo párrafo del capítulo 41 titulado El trato con los demás. Tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse en la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo, al asociarse con su prójimo, al empezar a planear, a gestionar cosas con su prójimo. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en los demás. Y ahí quiero espaciarme un poquito. Cada uno de nosotros, querámoslo o no lo queramos, somos una influencia. Cuando miramos a una persona, cuando escuchamos a una persona, cuando le hablamos a una persona, cuando estrechamos la mano con una persona, hay un ambiente
fuerte, prevaleciente allí. Y dependiendo si yo tengo dominio propio, tolerancia y simpatía o empatía, pues yo voy a ser muy cuidadoso cuando voy a tratar con esta persona, porque mi influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser para muerte o puede ser para vida. Y por eso en el capítulo 11 del libro de Proverbios, miremos lo que Salomón escribió ahí en el libro de Proverbios, capítulo 11, el versículo 30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El árbol del justo, el fruto del justo es árbol de vida. Somos una influencia, querámoslo o no lo queramos. Ahí mismo en Proverbios capítulo 1 y versículo 31, mire lo que dice. Proverbios capítulo 1, versículo 31 dice lo siguiente: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Por eso, lo que leíamos al comienzo en el libro de Romanos, seamos muy cuidadosos con el débil en la fe. Pero también podríamos leer en Proverbios capítulo 3, y miren lo que dice el versículo 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 19, dice lo siguiente: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Es decir, es mejor ganar al débil, es mejor estar en paz con mi prójimo, con mi semejante, con mi ser querido, con mi familiar, con mi vecino, que el oro. Porque no sabemos con el pasar de los tiempos qué se pueda gestar. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Somos una influencia, querámoslo o no lo queramos, positiva o negativa. Mi mirada, mi hablar, mi semblante, mis actos son una influencia, porque cuando estamos al lado de otra persona hay una atmósfera, y dependiendo de ese trato, pues vamos a mirar qué tipo de atmósfera hay ahí. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca importancia, cuando si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello dependen importantísimos resultados para el bien o para el mal de esa persona o de uno mismo. ¿Por qué? Porque lo que ella me diga o yo lo digo, si no está en armonía, si no hay una buena comunión con Dios y mi semejante, nos va a afectar en la relación. Nos va a afectar en la comunión con Dios. Y muchas veces terminamos entregando nuestra paz, nuestra tranquilidad a otra persona. Y cuando usted entrega la paz, entonces usted se vuelve una persona con muchas dificultades emocionales. Llega el resentimiento, después del resentimiento llega la amargura, después de la amargura nos tornamos ansiosos, llega la depresión y la enfermedad mental, que nos puede llevar a términos difíciles de manejar. Padre, gracias por tu consejo, gracias porque tu palabra nos invita a vivir en armonía contigo, con mi prójimo y consigo mismo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.